Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos con este módulo de vacunas en el adulto desde el Departamento de Inmunizaciones de la Dirección de Epidemiología de la provincia del Chaco. Venimos brindando diferentes contenidos respecto a las vacunas. Hoy nos toca ampliar un poco el conocimiento y las presentaciones y que tenemos disponibles en stock actualmente en la Argentina, en nuestra provincia y en todos los vacunatorios de la provincia. Bueno, vamos a continuar con la próxima diapositiva. Es por ello que nosotros siempre explicamos, damos el fundamento del por qué, la indicación de las vacunas en el adulto, la indicación de comenzar esquema o de reforzarlo, dado que muchas de estas vacunas disminuyen con el pasar del tiempo. También en los adultos que no recibieron estas vacunas en su infancia, la importancia de poder recibirlas ahora, dado nuestro rico calendario de vacunación que tenemos, y aprovechar todas las oportunidades que el adulto tiene cuando se acerca al sistema de salud para captarlo y completar todos los esquemas de vacunación. Bueno, dentro de todo estas vacunas del adulto, comenzaremos hablando un poco de la vacuna de hepatitis B, de este esquema que damos en adultos y adolescentes si el adolescente no haya recibido ninguna vacuna en su infancia, o cuando sabemos que la vacuna está en niños, se incorpora en recién nacidos. Esta vacuna es universal, gratuita e incluida en el Calendario Nacional de Vacunación desde el año 2014. El esquema de vacunación, como les había dicho, es en niños, desde el recién nacido, con un esquema de los 2, 4 y 6 meses, y después continúa el esquema según el grupo de edad. En adolescentes y en adultos, si no tuvieron ninguna dosis, tendríamos que iniciar esquema. El esquema clásico es 0, 1 y 6 meses. ¿Qué quiere decir esto? Iniciamos el primer día, de ahí contamos un mes y luego a los 6 meses de la primera dosis. Después tenemos otros esquemas alternativos de dosis que solemos indicar a pacientes inmunocomprometidos o con algún diagnóstico que requiera cubrirlo, y eso va a depender de cada médico infectólogo o médico tratante de cada paciente, de cada persona que considere aplicar esta vacuna con estos esquemas alternativos, ¿sí? Vamos a tener 0 al mes y a los 4 meses. Después podemos llegar a tener otro esquema también de iniciar a los 2 meses hacer la segunda dosis y a los 4 meses la siguiente. Y estos intervalos se entienden que es entre la primera y la segunda dosis tiene que pasar un mes, entre la segunda y la tercera dosis 2 meses, y entre la primera y la tercera dosis 4 meses. El sitio de inyección de esta vacuna va a ser intramuscular. El sitio de aplicación, vamos a seleccionar el deltoides, y como todas las vacunas de calendario se pueden aplicar conjunto todas en el mismo día, ¿sí? No dudemos, porque tenemos casos donde el enfermero o el paciente prefiere colocar una u otra vacuna y duda en colocar en simultaneidad ese mismo día todas las vacunas, como por ejemplo antirripal, hepatitis B, doble adulto, todas en el mismo día o al día siguiente, o hacen esperar muchos días para la aplicación, ¿sí? Se puede aplicar con cualquier vacuna dentro del calendario nacional. Dentro de los esquemas comprendidos en las personas adultas, habíamos nombrado esta vacuna doble adulto, ¿sí? Que va a defendernos, protegernos contra difteria y tétanos. Esta vacuna es una de las vacunas que más nos solicitan en los vacunatorios cuando hay accidentes potencialmente rábicos, cuando una persona se corta o lastima con alguna
espina de rosa, cuando se cortan con metales desconocidos, y siempre está la duda de que si tienen o no tienen los refuerzos de la doble adulto. Es una de las vacunas que más nos solicitan. También recuerden que esta protección de esta vacuna está en todo el calendario, en diferentes grupos etarios, en los niños y en los adolescentes. En los adolescentes la vamos a encontrar como triple bacteriana celular, y lo vamos a dar el refuerzo de esta vacuna a los 10 años, ¿sí? Si nos encontramos con una persona que no tiene vacunación previa, que no tiene registro, que no se acuerda, que desconoce, ingresamos al CISA-NOMIVAC y no encontramos ningún tipo de registro, vamos a iniciar entonces el esquema, ¿sí? Con 2 dosis como un esquema inicial, primera dosis, y lo citamos al mes, y después le hacemos un refuerzo a los 6 meses o al año. Y si nos encontramos que tiene un esquema incompleto, porque encontramos registros en CISA o en un carnet, o refiere que se puso en tal lugar y nos puede certificar que fue así, no reiniciamos, mejor dicho, el esquema, porque muchos tienden a empezar el esquema y no continuarlo, ¿sí? Independientemente del tiempo que haya pasado. Solamente lo que vamos a hacer es completar la dosis inicial y luego el refuerzo. Y si tiene un esquema primario completo, como le había dicho con el ejemplo de la triple bacteriana celular a los 11 años, y ya nos viene un niño o un adolescente o un adulto ya con 21 años, con 22, con 24, como por ejemplo, les doy ejemplo más que nada, indicamos un refuerzo, ¿sí? Solamente un refuerzo de esta vacuna. Siempre que nos encontramos con adultos o adolescentes que no hayan recibido ningún tipo de vacuna y queremos completar los esquemas, surge la duda de esta vacuna doble viral o triple viral, que actualmente con la vacuna que contamos es la triple viral. En preadolescentes, serían adolescentes de 11 años que no tengan 2 dosis de triple viral o de una de doble viral, deben recibir en ese momento una dosis. Y para recuperar el esquema, lo citamos al mes, ¿sí? Son 2 dosis, la primera y la segunda, con este intervalo de un mes. Y otra cosa que también surge mucho y nos consultan mucho, no solamente consultas, sino que indican mucho, es las vacunas de campaña. Por ejemplo, tenemos un adolescente que no haya recibido vacuna de campaña. Por no haber recibido esa vacuna de campaña, indican que se le aplique una triple viral, y no es necesaria porque no se contabiliza como esquema completo, ¿sí? Respecto a las vacunas de las campañas. Las vacunas de campaña son solamente en campaña y se dan en un tiempo determinado, con una población y con un objetivo, ¿sí? No nos confundamos respecto a esas vacunas. Y son, como dice acá en la diapositiva, las dosis aplicadas en campaña no se contabilizan con dosis de calendario, ¿sí? Por eso el esquema son 2 dosis de triple viral, y si llegara a haber, de doble viral en el adulto. La vía de aplicación, la vía del sitio de inyección es subcutáneo, y tenemos que tener mucho en cuenta que sea subcutáneo, ¿sí? Por la absorción y por la efectividad que tiene esta vacuna al aplicarla de forma subcutánea. También puede llegar a ser algún efecto adverso local si no se aplica como lo indica la vía, ¿sí? Acuérdense que es una vacuna virus atenuado. Y el sitio de aplicación es también en el deltoides. Bueno, y llegamos con esta vacuna tan requerida también por toda la población adulta, y es una vacuna por ahí que entra en duda respecto a cómo son los intervalos de dosis según los refuerzos, ¿sí? Actualmente tenemos disponible la neumococo conjugada 13,
y con la polisacárido 23, ¿sí? Que las conocemos como Prevenar 13 y Neumo 23. Esta vacuna se indica en pacientes con factores de riesgo. Las dosis son 2, ¿sí? Vamos a iniciar con Prevenar 13 y luego a continuar a los 12 meses con el esquema inicial sería de esta vacuna Neumo 23, ¿sí? Vamos a tener dos dosis de esquema inicial, primera Prevenar 13 y continuamos a los 12 meses con la aplicación de la vacuna Neumo 23. La vía de aplicación es intramuscular y el sitio es deltoide. Y continuamos con este esquema que lo venimos dando desde la diapositiva anterior, y las controversias por ahí que tenemos, las dudas que se nos presentan tanto a vacunadores como a las personas que solicitan esta vacuna cada 5 años, y tenemos que entender que no es así, que hay un esquema inicial. Como dije, si tenemos alguna patología, algún factor de riesgo que indique esta vacuna antes de los 65 años, vamos a tener este esquema que habíamos nombrado de Prevenar 13 y luego la Neumo 23. Si llegamos a encontrarnos con adultos mayores, ¿sí? Mayores de 65 años que asisten a un servicio donde hay un vacunatorio y van sin orden médica, vamos a poder encontrarnos con 3 escenarios, ¿sí? Que tenemos que evaluar cómo lo vamos a trabajar, cómo vamos a indicar y cómo vamos a resolver estos posibles escenarios que se nos presenten. Vamos a tener personas con 65 años o más que nunca hayan recibido la vacuna neumococo, entonces la indicación va a ser muy parecida a la anterior que habíamos visto con las personas con factores de riesgo. Vamos a indicar una Neumo 13, una Prevenar 13 y a los 12 meses la Neumo 23. En personas con 65 años más que que recibieron previamente la Neumo 23, a los 65 años o más se le indica al año la Neumo 13, ¿sí? Con una Neumo 23 anteriormente, tienen que pasar 12 meses y le indican la Neumo 13. Personas con 65 años o más que recibieron previamente una Neumo 23 antes de los 65 años, tenemos que esperar un año, ¿sí? Ponele que se nos llegue a pasar el ejemplo de que haya cumplido 64 y se le haya puesto anteriormente esta vacuna, debe pasar un año para indicarle la Neumo 13, sería la Prevenar 13, y desde la Prevenar, para completar el esquema, una Neumo 23, ¿sí? Un año debería tener de intervalo entre una y otra. Y de Neumo 23 a Neumo 23 tiene que haber 5 años de intervalo, ¿sí? Eso es por ahí la duda que siempre se nos presentan tanto a los vacunadores como a las personas que van a las postas de vacunación o a los vacunatorios a solicitar cada 5 años esta Neumo 23. Y con eso sería ya el esquema completo, ¿sí? Teniendo una Neumo 13 y una Neumo 23, y si se recibió antes de los 65 años, ese sería el esquema completo. Bueno, para entender un poquito más esta vacuna, estos esquemas por ahí que se nos complica un poco entenderlo, vamos a clasificarlos en inmunocomprometidos y no inmunocomprometidos, ¿sí? En estos grupos de riesgo, con factores de riesgo que habíamos hablado en las diapositivas anteriores. Dentro de la clasificación de no inmunocomprometidos de 5 a 64 años, tenemos que pedirle orden médica para hacer la aplicación de esta vacuna, y debemos constatar que
tengan alguna de estas patologías para aplicarle en primera instancia como primera dosis la Neumo 13, que sería la Prevenar 13, y después de 12 meses la Neumo 23. Y ese sería el esquema inicial de primera y segunda dosis. Y estas patologías que le nombraba que deben acreditar son cardiopatías crónicas, EPOC, diabetes, mellitus, alcoholismo, enfermedades hepáticas o tabaquismo, ¿sí? Constatar con orden médica que tengan alguno de este tipo de patología. Habíamos hablado del esquema inicial, ¿sí? De la primera y segunda dosis, teniendo en cuenta el primer refuerzo que deberían tener este grupo de esta población objetiva, ¿sí? Según este grupo de no inmunocomprometidos, donde el refuerzo de la Neumo 23 va a ser a los 65 años y nuevamente, si la dosis anterior de Neumo 23 fue administrada antes de los 60 años, debemos esperar 5 años para la aplicación de esta vacuna. Dentro de estos grupos, como habíamos hablado, de no inmunocomprometido y este grupo que estamos visualizando ahora, que son los inmunocomprometidos, vamos a tener que identificar bien con la orden médica las diferentes patologías y factores de riesgo para la indicación. Dentro de estas patologías ingresarían inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, infección por VIH, insuficiencia renal crónica, síndrome nefrótico, leucemias, enfermedades neoplásicas, enfermedades de Hodgkin, inmunodepresión farmacológica, trasplante de órganos, asplenia, anemia, células falciformes, mieloma múltiple, implante coclear o fístula de líquido cefalorraquídeo. Y nuevamente, con esto ya vamos a tener otro tipo de esquema, ¿sí? Donde la primera dosis de Prevenar sería luego, a los 2 meses, la indicación de la segunda dosis de Neumo 23. La primera dosis de Prevenar sería el día 0, ¿sí? Vamos a indicarlo así como un esquema inicial, y a los 2 meses la segunda dosis de Neumo 23. El refuerzo de Neumo 23 es a los 5 años de la dosis anterior, y el segundo refuerzo que va a tener este grupo específico va a ser a los 65 años si el primer refuerzo fue administrado antes de los 60 años, respetando este intervalo que habíamos dicho anteriormente cuando empezamos a hablar de esta vacuna, que es siempre una duda que tienen respecto a los 5 años de dosis, de los intervalos de dosis entre Neumo y Neumo, ¿sí? Neumo 23 y Neumo 23, respetando siempre este intervalo de dosis, y así sería el esquema completo y no es necesario repetir cada 5 años la dosis de Neumo 23. Continuamos con la vacuna de hepatitis A. Dejamos por finalizado las vacunas neumocócicas. Esta vacuna hepatitis A en adulto son 2 dosis con un intervalo de 6 meses entre la primera y la segunda dosis. El sitio de inyección es intramuscular de 1 mililitro, y esto cabe mencionar y destacar que en pediatría, todos los niños menores de 16 años, las dosis son de 0,5 mililitros, ¿sí? Esa sería la dosis pediátrica. Si llegamos a tener en muchos vacunatorios dosis hepatitis A adulta y no tenemos pediátrica, sabemos que podemos utilizar la mitad de la dosis para la población pediátrica, ¿sí? El sitio de punción sería el deltoides. Pasamos a la vacuna antirripal, donde esta vacuna es una vacuna que incluye a mucha población objetiva, que también va a requerir entender cómo son las poblaciones y cómo poder dividirlas según grupos objetivos y factores de riesgo. Esta vacuna es una vacuna anual
¿Qué quiere decir esto? Que todos los años se le indica porque cambian las cepas, ¿sí? Por eso es la importancia de tener esta vacuna todos los años según cada grupo de riesgo. Vamos a tener dentro de los grupos de población el personal de salud, personas gestantes, en que en cada embarazo y en cualquier trimestre de la gestación se pueden aplicar, personas puérperas. Esto tenemos que entender un poco de que la aplicación de antiripal sería hasta máximo 10 días desde que lo tiene el bebé, desde que sale de la maternidad, si no recibiera ninguna la vacuna, ¿sí? Niños y niñas de 6 a 24 meses de edad, que más son de 2 dosis, y si no la recibieron anteriormente. Personas entre 2 y 64 años con factores de riesgo tienen que acreditar la enfermedad. No solo, a veces no tienen sus certificados que acrediten la enfermedad por algún médico, pero consultándoles qué medicación toma, cómo son sus síntomas, podemos entender a veces qué factor de riesgo tiene y nosotros desde cada vacunatorio aplicarle la vacuna. En este caso exceptuamos la obesidad, ¿sí? Personas mayores a 60, menores a 65 años, menores iguales a 65 años y mayores, y personal estratégico, que incluimos al personal de las fuerzas de seguridad. En este caso tenemos que identificar y nombrar que a los docentes no, porque en su primera instancia se incluía a los docentes para la vacuna COVID como grupo de riesgo, ¿no es cierto? Como grupo de población objetiva para la vacunación. Y tenemos que identificar que en este grupo de personal estratégico no ingresarían los docentes. Esto sería según la disponibilidad de dosis y la dinámica habitual de cada vacunación antirripal. Dentro de nuestra provincia este año no se tomó la iniciativa de hacer una vacunación escalonada, sino que se lanza la campaña antirripal para todos los grupos de riesgo y para todas las poblaciones objetivas, ¿sí? Y bueno, con respecto a la vacunación antirripal, sabemos también que vamos a tener identificadas por diferentes tipos de vacunas y diferentes tipos de dosis. Como les había comentado en la diapositiva anterior, debemos a los factores de riesgo consultarles si tiene un certificado o alguna documentación que acredite su factor de riesgo, pero así todo también tenemos que considerar cada situación especial de no hacerlos ir y venir a las personas, a los pacientes, a nuestros vacunatorios, sino haciendo una indagatoria bien, preguntándoles cuál es su medicación, qué situación está padeciendo, qué situación está pasando. Podemos nosotros saber qué patología cursa y poder aplicarle la vacuna antirripal en las épocas que estas personas se acercan a los vacunatorios y no así perder la oportunidad de vacunación. Bueno, en todos los factores de riesgo, en toda la población esta objetiva que vamos a tener de aplicación de vacuna antirripal en adultos, el sitio de inyección, el sitio de punción va a ser el deltoide, ¿sí? En las diapositivas vamos a hablar de las presentaciones de las dosis según cada vacuna antirripal y la dosificación también de cada una. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Les había comentado que teníamos tres tipos de presentación de las vacunas antirripales vigentes en nuestro país. Una es la vacuna trivalente, la que conocemos como Influvac, ¿sí? Después tenemos la vacuna Viraflu pediátrica y la vacuna trivalente adjuvantada, que es la Fluxvir. Cada vacuna tiene su indicación según grupos objetivos, ¿no es cierto?
Dentro de la Influvac vamos a tener personas entre 6 y 35 meses de edad, donde le podemos aplicar 0,25 si no llegamos a contar con la vacuna pediátrica, ¿sí? Viraflu pediátrica. Como les había dicho en las diapositivas anteriores, cuando suceden estos casos donde no tenemos las vacunas pediátricas y dentro del prospecto o dentro del ADMAP nos autoriza a utilizar esta dosificación. La Viraflu pediátrica dentro de estos niños de 6 meses a 35 meses de edad, de 0,25 mililitros es la dosis de aplicación, y la Fluxvir, que es a personas de 65 años o más, 0,5 mililitros. Continuamos con la vacuna HPV, que a partir del 1 de enero de este año se simplificó la dosis, y tenemos que entender que esta vacuna está organizada y planificada según grupo de edad en la población de niños de 11 años. Este esquema de vacunación, que se simplifica a una dosis con la vacuna HPV, se considerará ya esquema completo a todas las personas de menores de 20 años que hayan recibido al menos una dosis. ¿Qué quiere decir esto? Si nos encontramos con personas de 20 años para abajo que tengan una dosis de HPV, ya sería un esquema completo. Si tenemos esto en el caso de recuperos de esquemas atrasados, sería entonces lo que veníamos diciendo, una única dosis de vacuna hasta los 20 años y 2 dosis en caso de que tengamos este grupo de edad de 21 a 26 años, con este intervalo de 0 y 6 meses. Sería inicio hoy, y a los 6 meses le hago la segunda dosis. En el caso de personas con inmunocompromiso se mantiene la vacunación de 3 dosis. Iniciamos el esquema, le hacemos la segunda dosis a los 2 meses y completamos a los 6 meses. Y esta vacuna dentro del calendario nacional de vacunación se considera hasta los 26 años. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a tener mujeres que tengan diagnóstico de HPV, que las ginecólogas le manden la vacuna por tratamiento, y nosotros dentro del departamento de inmunizaciones, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, no damos la vacuna, no indicamos la vacunación para tratamiento. Tampoco se tienen las dosis para una población diferente a todo lo que son los grupos etarios mayores de 26 años, ¿no es cierto? Eso cabe informarles, recalcarles, hacerles saber que esta vacuna está incorporada en el calendario nacional con una población objetiva y que es para la prevención de esta enfermedad y no para un tratamiento. Por el momento son las dosis con las que contamos y se dirige a esta población objetiva. Bueno, ya finalizando este módulo, el módulo de la vacuna del adulto, hacemos un repaso general de las vacunas de las que tratamos en esta diapositiva, para saber que si se nos acerca a nuestro vacunatorio o si sabemos de algún adulto que le falte alguna de estas dosis, la importancia de la vacunación y de la captación de estos pacientes para aplicarles estas vacunas, ¿sí? Hablamos un poquito de hepatitis B, hepatitis A, gripe viral, HPV, doble adulto, y vamos a finalizar con esta vacuna antiamarílica que tanto la conocemos como fiebre amarilla. En enero del 2014, por resolución ministerial 53/2014, se modificaron estas vacunas en el calendario nacional, donde
indican una única dosis. El Reglamento Sanitario Internacional también modifica la indicación de la revacunación cada 10 años para los viajeros a partir del año 2016, donde también indica una única dosis. ¿Por qué es necesario nombrarle esto? Porque vamos a tener personas, pacientes que nos refieren en los vacunatorios a aplicar la vacuna, un refuerzo cada 10 años, ¿sí? Y es necesario que conozcamos todos que en nuestro país solamente es la indicación de una dosis. Se acredita una única dosis, con eso ya estaría cubierto. Saber que en otros países, como ser Brasil, tiene la indicación de esta vacuna cada 10 años las dosis, ¿sí? Las dosis de refuerzo. Es una vacuna que causa muchos efectos adversos. La indicación en el sitio de punción es subcutánea. Hay que tener ciertos recaudos para la aplicación de esta vacuna, y en mayores de 60 años tampoco podemos indicarla, más que nada por los efectos adversos que da. En embarazadas tampoco, en inmunocomprometidos tampoco va esta vacuna. Hay que tener unos ciertos recaudos respecto a la aplicación y a la recomendación de si también viajan a zonas donde hay brotes de fiebre amarilla, ¿sí? Zonas endémicas o con brotes. Vacunación del adulto que viven o trabajan también en zonas rurales, zonas fronterizas o selváticas. Vacunación en personal de las fuerzas de seguridad y personal de parques nacionales o provinciales. Esto es lo que tenemos que saber respecto a esta vacuna contra la fiebre amarilla. Bueno, damos por finalizado esta presentación. Muchísimas gracias.